Memorias que perduran de hoy hablaremos de dos facetas importantes. La primera sobre el periodismo y la segunda sobre libros que ha escrito ya luego de haberse jubilado del periodismo. Una faceta interesante de incursionar en lo escrito, diríamos, pero publicado también en libros. Nuestro entrevistado en Memorias que perduran de hoy es el periodista Nicolás Torres Velasco, quien ha tenido la gentileza de traernos precisamente los libros que él ha escrito en esta última temporada. La primera, Relaciones Humanas y la Buena Conducta. Cómo desarrollar las buenas normas de conducta. Pero también vamos a hablar sobre las crónicas de terror y luego sobre fábulas y leyendas de Bolivia. Son estos tres libros que nos trae Nicolás, aunque él también se va a referir a otros libros que ha escrito. Será importante saber que Nicolás Torres nació en el norte de Potosí, en Buenavista, San Pedro de Buenavista. Pero también es interesante saber que él estuvo por Yayagua, por Catavi, y allí hizo estudios primarios para después ir a Oruro y estar en el Colegio José Antonio de Sáenz, donde además fue dirigente del colegio, pero también de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Ya posteriormente se establece acá en Cochabamba, donde estudia periodismo con la Universidad Católica, con la Universidad Mayor de San Simón, y se involucra ya luego en actividades de comunicación, tanto en la radio, en la televisión, pero también en los medios impresos. Quiero darle la cordial bienvenida a Nicolás Torres Velasco en este programa denominado Memorias que perduran, donde iremos recordando algunas facetas de su vida y de la actividad periodística y la actividad literaria que ahora se ha convertido en una pasión. Nicolás, un gusto tenerte en el programa. Tu saludo para que el público pueda conocerte y luego, pues contigo, desentrañar las semblanzas de vida. Gracias, Constantino. Estimado amigo, yo me siento muy honrado que me hayas invitado a tu programa, que es muy conocido y de trascendencia para mucha gente culta. Yo he visto varias entrevistas que has hecho, personajes de Cochabamba, entre políticos y dirigentes. Realmente yo me siento feliz en compartir contigo gracias a tu invitación. Nicolás, convendría un poco que hablemos de tus recuerdos que tienes de San Pedro de Buenavista. Mi tierra, San Pedro de Buenavista, es capital de la provincia Charcas. Una población histórica. Yo tengo un tío que ha fallecido hace años, un escritor y abogado, Luis Gareca Oporto. No, mi tío en su libro, por ejemplo, hace mención que el presidente de la Asamblea Constituyente de 1825 nació en San Pedro de Buenavista. Así, personajes de historia que se han involucrado en las guerras por la independencia de nuestro país. Por ejemplo, yo con orgullo digo, uno de mis antepasados, doña Manuela Urquiola, peleó al lado de Juana Asturio de Padilla. Entonces, mi padre con orgullo decía, mi bisabuela era que ha peleado por la independencia del Alto Perú. San Pedro de Buenavista es un pueblo, es un valle
casi tiene el mismo clima de Cochabamba. Sí. Pero cuando hice desde primaria, mejor dicho, desde kinder, he visto muchas cosas muy interesantes de mi pueblo querido, pero ahora solo vivo de recuerdos. Claro que nos juntamos en San Pedro, en el Torotinco, en el mes de abril, en la Semana Santa. Ajá. Ahí vienen, vamos de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, de Las Minas, un encuentro amoroso, cariñoso entre familiares, paisanos y desbordar nuestra música, huayños con charangos y guitarras, que se caracteriza mucho San Pedro de Buenavista con esas tonadas del norte de Potosí. Entre ellos puedo decirte, por ejemplo, Jorge Oporto, mi primo hermano que ha fallecido hace años atrás, interpretaba fabulosamente nuestra música norte potosina. Hice primaria, kinder, hasta segundo de primaria en San Pedro de Buenavista. De ahí mis padres se trasladaron a la mina de siglo XX, Catavi, donde yo hice escuela en la escuela Víctor Paz Extensor, número 3. De ahí ingresé al colegio 1 de Mayo, saltando de quinto a secundaria. Inclusive en las minas tú sabes que a los mejores alumnos premian con mandar a Tacata, ¿no es cierto? Entonces yo participé en una de esas vacaciones por un mes y por segunda vez me querían mandar, no, yo voy a ir al colegio, no, ya no quiero voy a entrar directamente a secundaria. De esa manera ingresé directamente al primer curso de colegio. Del colegio, 1 de Mayo. 1 de Mayo. De Tacata, ¿qué recuerdos tienes? Uy, fabulosos, muy hermoso. Las monjas administraban ese centro educativo. Me acuerdo de las monjas muy cariñosas, los chicos muy revoltosos. Yo tenía un compañero de la escuela de Catavi siglo XX, un compañero igual que yo. Él organizaba ejércitos de campesinos. Nos emocionábamos con las películas de Far West de Estados Unidos, la pelea de indios con soldados. Yo lideraba a los soldados y mi compañero a los indios. Una batalla campal, las monjas nos hacían correr. Qué bueno. Recuerdos muy bonitos tengo de Tacata, muy hermoso. ¿Y del colegio 1 de Mayo? Fui a Oruro. En Oruro estuve en el colegio José Antonio de Sáenz. Precisamente ahí yo aprendí a ser dirigente sindical en el colegio 1 de Mayo de Yayagua. Entonces, con esa base sindicalista, pues he liderizado a los estudiantes de mi colegio, ¿no? A los bachilleres revoltosos a la cabeza de mi persona. Y de ahí incursioné a la Federación de Estudiantes de Secundaria. Me acuerdo, había manifestaciones de colegiales de Oruro, y en esas rebeliones, manifestaciones, muere un estudiante. Sí. Entonces, donde los estudiantes, con apoyo del pueblo de Oruro, lo expulsamos al coronel Jorge Lema Arauz. No me acuerdo, pero Lema Arauz. Lema Arauz. Sí, era comandante de la policía de Oruro. Yo me acuerdo, y cuando vine aquí para ejercer mi profesión de periodista, me hice muy amigo del coronel Lema Arauz, y no lo hice, recuerdo que por mi culpa fui expulsado de Oruro. Bueno. Sí, esos recuerdos tengo. En principio el colegio José Antonio de Sáenz funcionaba cerca a la plaza principal de Oruro. Pero hicimos trámites para conseguir el terreno
Ajá. Y yo soy el autor para conseguir el terreno. Ahora funciona un colegio grande, José Antonio de Seis, pero yo soy el autor de conseguir ese terreno. Buenísimo. Y ya luego del colegio, de ahí terminas el bachillerato. Bachillerato en el colegio, de ahí me vine aquí a Cochabamba. Sí. 1966, jovencito. 1966. Claro. De ahí incursioné a la Facultad de Derecho, pero de ahí no me salió bien y incursioné a periodismo. De esa manera que empecé a trabajar en el periódico Prensa Libre. Prensa Libre. 1972. 72. Ya en plena dictadura militar de Banzer. De Banzer, sí. Y de ahí se cierra el periódico porque era un periódico de maquinaria muy caduca. De un era su primer dueño, un gran escritor. Caramba, que no, la cabeza ya me falla. Pero tenía maquinarias bien antiguas. Funcionaba con logotipos, ¿no? El linotipo. Linotipo, sí. Sí. De ahí, ese periódico muere como una vela poco a poco, era una cooperativa. Wow. Los socios no administraban bien, entonces murió el periódico y me fui a Los Tiempos a trabajar con los Canelas, con don Carlos Canelas, sus hijos, Fernando, murió hace, creo que en Chile, Alfonso Canelas murió. Un buen amigo, un periodista muy sabio, y Feni era nuestro compañero. Los bienes decían, hagan lo que quieran, métanse como cartuchos donde sea. Recuerdos. Una vez, Fernando Canelas, era viernes, me acuerdo, a un muchacho que trabajaba en talleres, lo llama, venga, vaya a traerme 2 faltos de cerveza. Si no me traes, mañana estás despedido. Wow. Paseamos, creo que hasta las 5 de la mañana, cuando la puerta se abre, don Carlos no bebía, odiaba a los borrachos. Wow. Ya como si hubiéramos visto al mismo diablo, nos escapamos y lo dejamos solo a Fernando. ¿Qué recuerdos? Eso era cuando la presidenta Lidia Gayler, cuando ella presidenta, hicimos eso. Parece que había un toque de queda, algo por ahí. Sí. ¿No? Cuando toque de queda, por ejemplo, con García Mesa, había un colega periodista que dirigía la revista, no me acuerdo, el Crespo, Loco Crespo, lo decíamos. ¿En opinión? En los tiempos. En los tiempos. En los tiempos, sí. ¿No? Este Crespo le gustaban las bebidas y en pleno toque de queda, a las 2 de la mañana, se fija por detrás, le seguían soldados del ejército, apura los pasos y llega al periódico. Funcionaba en Santibáñez. En los Santibáñez, claro. ¿No? A Miraya Santibáñez. Exacto. Entonces, este Crespo entra al periódico y los soldados por sus detrás, cuando está subiendo las gradas, lo cogen. Wow. Y le dice al portero, oye, Juan, diles pues que trabajo en este periódico. No te conozco, le dice. Y se lo llevan preso. Ay, pero el portero no se llamaba Juan, sino que Epifanio. Oh, se equivocó de nombre. Son anécdotas, ¿no? ¿Cuántas veces se hizo llevar el Crespo? Qué tremendo. Y trabajé con Chechi Nogales, que era mi jefe de prensa. José Nogales. Sí, un buen periodista también. Era dirigente de nuestro sindicato. Hacíamos actividades para recaudar fondos. Era un buen, excelente periodista y escritor también. Chechi Nogales. Buenísimo. Ahora, luego también incursionas en la actividad sindical, en la Federación o mejor, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Sí, ocupé una cartera. Entonces, el dirigente
creo que era nuestro amigo Federico Sabat, ¿no? El gigante. Sí, Federico Sabat Lara. Sí, entonces con él iba a ocupar una cartera de prensa y propaganda, algo por ahí. Pero incursioné en el sindicato de la prensa. He formado parte para la construcción de la sede. Entonces yo trabajaba en Cordeco como relacionador público. Sí. Entonces se necesitaba material, se necesitaba dinero. Yo he apoyado con material, con cemento, para la construcción de la sede de la prensa. Sí. Y realmente he hecho, digamos, una carrera en periodismo. Me sacaron por política en 1994 de Cordeco. Y de ahí estuve en Radio San Rafael con el compañero Habibi, Salim Sauma. Salim. Claro, por apodo, porque es árabe, su apellido paterno. Habibi le decíamos. Creo que vive todavía. Creo que sí. No, he estado muchos años con él en Radio San Rafael. También ocupé cargo de relaciones públicas en el Comando Departamental de Policía. El coronel entonces, Mario Zúñiga creo que era, me dice, oye Nico, ¿no quieres trabajar en la policía? Me dice, ¿de qué? ¿De soldado? No, en relaciones públicas te invito, me dice. Entonces fui, ahí me quedé como relacionador público del Comando Departamental de Policía. He estado unos 4 años. Ya discutía con un coronel, borrachito, me expulsa. No, me discute, me trata mal. Yo le digo, mira, coronel, no quiero decirte que eres un borracho e ignorante. Entonces, si tú quieres, si no aceptas mi persona, me salí de esa manera del Comando Departamental de Policía. He conocido mucho la actividad de los policías. De los policías, sin duda. Sí. ¿Y cuándo llega la jubilación del ámbito? 1913. Tenía un programa provincial, TV Provincias en el Canal 21. 10 años he tenido en ese programa y visitaba provincias para conocer la vida cultural, la vida económica, la vida política de la gente de las provincias, de las autoridades. He disfrutado mucho con ese programa y también he sido profesor, profesor de secundaria nocturna con el... ¿cómo se llama? Dictaba historia, geografía, instrucción cívica. Bien. Sí. Cuando yo les hablaba de historia, mis alumnos al final de la clase me aplaudían. Es que yo les hacía vivir, les hablaba fuerte, con mímicas, les encantaba eso y me aplaudían. Sí. Yo entré a eso como profesor interino, no soy normalista. Claro. Sí. O cosa que un director departamental me dice, ¿no quieres trabajar? Me dice. No, los rechacé. Carlos Saavedra, tiene que ser. No. Carlos, bueno, antes de Aguilar, del profesor Aguilar, su antecesor. Carlos Canedo, ahora que me acuerdo. Carlos Canedo. Sí. Y él me dice, ¿no quieres trabajar? Me dice, no. Soy periodista, estoy trabajando. Al año siguiente me dice, el año pasado te he ofrecido, ahora vuelvo a ofrecerte. ¿Quieres trabajar? ¿De qué? Matemáticas. Olvídate, yo no sé de matemáticas. No vas a poder enseñar lo elemental, lo básico de sumar, restar, y lenguaje en fin, lo elemental, eso no vas a poder, me dice. Bueno, ya. Y tenía una enamorada que ella es auditora. A ella le mandé la primera semana.
Y de ahí, bueno, ingresé enseñando relaciones, mejor dicho, lo elemental. Era un colegio nocturno, donde van actualmente se llama SEMA, ¿no? SEMA, sí. Hay personas que trabajan en el día, inclusive empleadas domésticas. Entonces yo ahí, y luego trabajé en el colegio nocturno SEMA Unzaga de la Vega. Ajá. Sí, ahí me centralizan. Y yo pienso, ¿por qué no puedo convertir en un colegio también? He hecho gestiones, he logrado convertir ese centro educativo nocturno en un colegio. En un colegio. Entonces, ahí es donde yo era profesor de historia, geografía y instrucción cívica. Muy interesante. Sí. ¿Cómo fue desarrollar trabajo periodístico, pero además ser profesor? Era mi trabajo. De historia. En el día trabajaba con la prensa como periodista. Y en la noche del canal 21, canal TLC, me iba rápido volando hasta el colegio para llegar a las 7 de la noche. Entonces todo el día estaba y parte de la noche fuera de mi casa. Era un trabajo arduo, un trabajo... No, sin duda. Sí, así era. Llegaba a mi casa a las 10:30 de la noche, saliendo a las 8 de la mañana. Sí, para trabajar en la prensa. Ups. Sí. Ahora, arduo. Nicolás, ya después de jubilado, ¿cómo surge esta tu beta por escribir literatura, escribir libros? Relaciones humanas y la buena conducta. Cuando yo ejercía periodismo, pues yo era testigo en las reparticiones públicas y privadas cuando las secretarias trataban mal a la gente que iba a hacer alguna gestión. Sobre todo a la gente campesina los humillaban. Entonces, un trato pésimo que les brindaba a las secretarias. He visto eso, he visto en la calle cómo la gente perdió los valores humanos. Viendo eso, me he atrevido a investigar. Este libro de Relaciones Humanas me ha costado un trabajo de casi 4 años, Tino, para escribir este libro. ¿No? Por esa razón, por ejemplo, en los micros, cómo la gente se comportaba con los conductores. En fin, todo esos detalles me ha servido para escribir este libro. Sí. La primera edición fue publicada en octubre del 2023. Sí, el año pasado. De modo que el libro está relativamente fresquito. Sí, este libro debe tener todas las familias, en todas las instituciones privadas y públicas debe estar este libro para orientar. Por ejemplo, en las instituciones públicas, para que las secretarias aprendan cómo deben tratar a las personas cuando van a hacer una gestión o unos trámites, ¿no? Inclusive hablo cómo un empleador debe tratar a su personal. Claro. ¿No? Y su personal de trabajadores, cómo debe corresponder a ese buen trato. Porque generalmente muchos empresarios los tratan muy mal a sus empleados, a sus trabajadores, ¿no? ¿Y qué consigue con eso? Si tú eres empresario, Constantino, y tienes varios trabajadores y los tratas mal, ¿cómo vas a rendir? Claro, incide en la producción, ¿no? Claro. Incide mucho, pierde el empresario. En cambio, si tú tratas bien a tus empleados te van a dar su estima personal y van a trabajar con todo gusto y tu empresa va a surgir. Pero no pasa eso, ¿no? Hablo inclusive de los hospitales, sistemas de salud, cómo un médico debe atender a los pacientes. Los pacientes cómo deben corresponder a buen trato a los médicos. Hay médicos que no. Quiero decirte, estimado amigo, de las universidades se egresan buenos profesionales, ingenieros,
médicos, abogados, excelentes profesionales, pero no saben el trato de relaciones humanas, no saben cómo tratar a su semejante. Y ahí se aplazan, porque muchos, aunque sean buenos profesionales, pues no pierden valores, no saben tratar de esa manera que mucha gente, aunque sea un buen profesional, pierde la estima de su semejante. Ahora, ¿cómo va el tema de la venta de tus libros? Te digo que relaciones humanas, con sinceridad, la gente no aprecia. Mis libros están en puestos de venta de libros, en algunas librerías, y claro que me falta hacer propaganda, campaña. Me dicen que debo visitar a las empresas, establecimientos educativos. De esa manera tal vez, ¿no? Pero está saliendo muy poco. Hasta el momento, de 200 libros que tengo, yo creo que he vendido unos 100 libros. A la mitad. Sí, sí. Pero como te digo que actualmente el celular ha sustraído mucho a los libros. Poca gente lee. Todos se sujetan al celular, noticias, todo, sí. Reloj, todo. Entonces, de esa manera hay poca venta de mi libro, para ser honesto. Y a pesar de tener una editorial que tiene muchos nexos en el país, ¿no? Editorial Quipus. Esta empresa Quipus es conocida a nivel nacional. Sí. Una buena empresa que a mí me ha gustado el trabajo que me lo han hecho, ¿no? Y yo creo que mis próximos libros que estoy escribiendo voy a hacer cualquier sacrificio para la impresión en Quipus. Sí. Ahora, ¿cómo surge este otro libro, Fábulas y Leyendas de Bolivia? Este libro, Fábulas y Leyendas, está dedicado para la juventud, inclusive para la niñez, ¿no? Porque en la antigüedad, según personas, mis abuelos, mis tatarabuelos, hablaban los animales. El zorro hablaba, el cóndor, todos los animales hablaban igual que los humanos. ¿No? Entonces ahí es donde, por ejemplo, mi primer imagen que tengo, el desafío del zorro con el cóndor. Ajá. Sí. El zorro, como de costumbre, es un vanidoso, mentiroso, mañudo. No sé si tú sabes, Tino, a una persona cuando tiene ese carácter negativo de ser mentiroso, vanidoso, este es un verdadero zorro, dicen, precisamente al referirse, ¿no?, a este animal. Claro. Se encuentra el zorro con el cóndor y le dice, yo soy pues macho en todo, yo soy sabio, yo soy inteligente, le dice, y lo desafía. Te desafío, le dice al cóndor, al rey de los Andes, ¿quién aguanta más sentado sobre el hierro en la cúspide de esta montaña? Te desafío, le dice. Van a sentarse. El cóndor, como tiene plumaje, además su plumaje tiene grasa, y el zorro, ¿no? Pasan horas, pregunta el cóndor, Tata Antonio, ¿tienes frío? ¿Cómo a tu jefe va a hacer frío? Así pasan las horas, 12 horas pasan, pregunta, compara Antonio, ¿quiere el ocho? Y estaba muerto. Son cosas que hablo eso, por ejemplo, hablo del mono, que desafía al león, hablo de la inteligencia del sapo, que se enfrenta con la víbora. El sapo inteligente, alrededor de él hace un círculo de su espuma que la víbora no puede cruzar porque para la víbora es veneno, ¿no? Y ¿qué hace? Además pone en su boca un palito para que la víbora no lo trague. En fin, por ejemplo, es la inteligencia del sapo
contra la víbora. Esas son las fábulas que tengo. Y las leyendas, hablo mucho de mi tierra, precisamente de San Pedro de Buenavista. ¿No? Que es muy interesante, que me contaban mis abuelos, y me he basado sobre el cuento de mis abuelos, de las leyendas que escribo de mi tierra, de San Pedro de Buenavista. De San Pedro de Buenavista. Sí. Este libro son cuentos literarios donde hago mención en el primer cuento, Tambo de Quilaquila, remontándome a 1930, 1940, cuando el patronato, los hacendados, cómo lo ultrajaban a los peones, cómo sufrían como esclavos los campesinos, la gente indiada, ¿no? Entonces, el patrón tenía un contrato con un empresario minero, ¿no? Hay La Salvadora era la primera empresa de patiño, si tú sabes, Tino, claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, tú sabes que los escritores imaginan, crean personajes, escenas, entonces ahí yo pongo mi imaginación, la habilidad de aprendiendo a ser escritor, lo cambio de Patiño con tal Ibáñez, el empresario minero, y el patrón, mis antepasados, que envía ingentes cantidades de productos agrícolas a la mina de La Salvadora. En el trayecto, los campesinos, tres campesinos sufren. El primero muere en una casucha, que lo llamo el tambo, que realmente existe ese tambo. Muchos escritores se basan sus obras, como el Juan Zulpo, por ejemplo, el gran escritor mexicano, se basa en hechos reales. Claro. Algunos escritores, como el Gabo, también. Entonces yo más o menos imito a ellos, que me baso en hechos reales. Simplemente yo invento escenas, fábulas, las conversaciones, todo eso. Y muere uno de ellos al ir en el trayecto hacia la mina de La Salvadora. No saben cómo ha muerto, por qué ha muerto. Dejan el producto agrícola y regresan. El que era el jefe de la expedición dice: tenemos que alojarnos en el mismo local para saber con qué ha muerto nuestro compañero de viaje. Y el resultado es que el Toribio, que yo llamo, que era realmente peón de mis antepasados, de mi padre, Toribio Flores, y amanece pensando, viendo cómo ha muerto. A las 5:30 le vence el sueño. En ese instante, su hermano grita: ¡auxilio, auxilio! Que busca y ve una tarántula gigante subir las paredes de piedra y inmiscuirse en ¿cómo se llama? En el techo de paja. El autor de la muerte era la tarántula. Y su hermano de Toribio ha sido picado por la tarántula. Hace un viaje lamentable. 2 días, a la medianoche llega a la hacienda y muere su hermano. Se trata de mi primer libro. Sí. Buenísimo. El segundo libro que llamo Truenos en Año Nuevo, eso en homenaje a los mineros. Yo respeto mucho al trabajador minero, porque en la antigüedad el sostén de la economía del país eran precisamente el trabajo de los mineros. Entonces, esa parte de mi obra es dedicado al trabajador minero. Cómo el trabajador minero sufre en los profundos socavones, viviendo una angustia, viven en miseria. En todas partes los mineros vivían en una miseria terrible. Entonces, viendo todo esto, yo he escrito ese libro,
donde el trabajador minero en Año Nuevo que vivía con un compañero y festeja la llegada del Año Nuevo, hace reventar la dinamita en el brazo izquierdo y pierde la muñeca izquierda y colgado el brazo derecho. Al final pierde las dos muñecas. De eso trata mi segundo libro. Estos truenos en Año Nuevo. Sí. Pero también hay un otro. El tercer libro, el tercer libro que llamo Espantos en la noche. Hago viajar a una familia de mineros desde el siglo XX hasta la hacienda de Santa María, ¿no? Que el tal Bailón nace allá y vive su mamá enferma, se entera que su madre está enferma y saca vacación y viaja con su familia a pie. Generalmente los viajes a la hacienda hacían desde el siglo XX en 3 días, pero la familia viaja en 4 o 5 días porque las pobres mujeres no podían caminar. Y ocurre que una noche en un río se alojan y ahí pasan consecuencias funestas. Primero, asesinos maleantes les quieren asesinar. Luego aparece una lluvia torrencial. La pobre familia sufre. Pasa eso y hay una roca enorme. De ahí aparece una luz gigante, azulada, diabólica, ¿no? Por eso llaman noche de espanto. Entonces, rezando, haciendo humear guías de dinamita, lo hacen alejar a esa figura diabólica. Y eso hablo en mi tercer libro. Sí. Ahora, los finales de tus crónicas, ¿cómo concluyen? Precisamente en el primer libro, la muerte por la tarántula, por la picada de la tarántula. Mis 2 libros finalizan en muertes. Por el segundo, por ejemplo, hace explotar la dinamita. Claro que ahí no muere, pero sino que pierde las muñecas. Claro. Herido, como se llama, sin manos, sin muñecas, el pobre hombre sufriendo para los años que le quedan, hasta que llega a pedir limosna sin muñecas, sufre el hombre y muere atropellado con un auto. Eso ya no lo menciono, pero sí, mi final está que el minero pierde las 2 manos festejando la llegada de Año Nuevo. Sí. Buenísimo. Ahora, ¿cómo te sientes, Nicolás, de contribuir con estas obras literarias al contexto boliviano? Son pocos los bolivianos que escriben, muy pocos. Yo me he animado a publicar Relaciones Humanas con el escritor Celso Montaño Valderrama. El punateño. Él ha sido mi amigo. Fui a su casa, iba a su casa varias veces, ha leído mi obra. Nicolás, tienes que publicar, me obliga para que vaya a publicar en Quips. Él es el que me obliga. Y él me ha inducido para que escriba más. Entonces, tienes que ser escritor igual que yo. Pero de una vez, escribe, me dice. De esa manera he incursionado a la literatura boliviana. Y he conocido varios escritores nacionales y ahora formo parte de SODESBO. SODESBO es Sociedad Boliviana de Escritores, soy miembro. Sí. Este año hemos tenido un congreso nacional, los escritores bolivianos, aquí en Cochabamba. Ahí es donde he incursionado, ahora soy miembro de SODESBO, ¿no? Donde estoy participando en ferias de libros, presentando mis obras. Las ferias que se van a realizar voy a seguir participando y me siento feliz, me siento contento de aportar
algo de mis conocimientos, de lo que estoy escribiendo, a la sociedad boliviana, siempre y cuando ellos lean. Como te dije de antes, poca gente pues lee los libros, ¿no? La juventud, algunas personas mayores leen, pero son pocos los jóvenes que se animan o les gusta la lectura. Pero como te digo, que yo me siento, ningún escritor ha sido millonario, No, a lo que yo conozco. El Gabo tal vez ha recibido premio Nobel, ¿no? Premio Nobel, como el escritor peruano, el Vargas Llosa. Por su culpa de él estoy escribiendo, he incursionado a una novela. Bueno, veo también que el prólogo de este libro de las leyendas escribe Roberto Ágreda Maldonado. Sí, él es el que ha hecho el prólogo. Ajá. A los dos libros. Sí, el Roberto Ágreda es muy amigo personal. Él siempre tiene en Quillacollo su biblioteca. Grande, abierta al público. Abierta al público. Los domingos invita, siempre está ofreciendo charlas sobre literatura. Entonces yo estoy con él cada vez y él es un buen amigo. Junto con Roberto y mi persona hemos sido grandes amigos del que en paz descanse, caramba, que me he olvidado de Valderrama, Montaño Valderrama. Sí. No. Él me cuenta, Roberto me cuenta cómo le hacía comer, porque enfermó mucho, ¿no? Este amigo vivía solo. Vivía escribiendo día y noche, se alimentaba mal, enfermó hasta morir. Celso. Sí. Y el Roberto iba a hacerle comer, le sacaba a pasear. Wow. Algunas veces yo iba también, le estimulaba para que se alimente, pero su vida era escribir día y noche. Dormía muy poco. A la 1 de la mañana, 2 de la mañana se levantaba y directo a escribir. Tenía una biblioteca grande, Celso. La mayoría de los libros lo tiene Roberto. Roberto, ¿no? Sí, lo ha donado a su biblioteca. Sí. Qué bueno. Ahora, Nicolás, ¿cuál es el mejor momento para ti para escribir estos libros? En las tardes y en las noches. Ahora estoy dedicado a la lectura. Tengo libros de escritores nacionales y sobre todo de la gente que admiro como Gabo. Admiro harto Gabriel García Márquez. Tengo sus libros de él. Después de Celso tengo muchos libros. Y leo bastante. Estoy dedicado a la lectura. Un escritor debe estar inmerso en la lectura para orientarse cómo debe escribir. Como te digo que he leído Vargas Llosa, cómo escribir una novela. Por eso yo digo, por culpa de Mario Vargas Llosa, estoy escribiendo una novela. Mis personajes son 2 chicas que viven en Clisa, van a la Universidad Mayor de San Simón. Una de ellas estudia medicina y la otra odontología. La cosa es que siempre hay esa diferencia de desclase, ¿no? Y las chicas surgen, pero contra viento y marea, a través de miramientos de la gente citadina. El caso es que mi primer personaje estudia medicina, no había enamorado nunca y asiste a una fiesta de universitarios. Ahí se conoce con un joven simpático, empiezan a enamorar, se ponen novios. La chica es rechazada por sus padres del joven porque el joven es adinerado de la clase alta y la chica, hija de una chicharronera de Clisa,
que vende chichazón. Entonces lo rechazan a la chica, se embaraza, estoy por ahí, todavía me falta mucho, pero Claro. ya tengo diagramado, ¿cómo no? Entonces mi personaje, la chica, se embaraza, el hombre la obliga a hacerse la extracción. En plena operación la chica muere. Oh, caramba. Sí, pues pasa que los cuentos, las leyendas, las historias necesitan de protagonista y antagonista. Sí. Necesitan de conflicto, de lío, de enredo, de problema. Y eso es lo que precisamente le da vida a un texto escrito, En el cuento es así, ¿no? Tino. El cuentista siempre narra peleas, discordias Claro. entre sus personajes, porque esos temas de discordia atraen al lector. Claro. Por ejemplo, el Gabo enseña cómo escribir los cuentos. Enseña que siempre el cuentista, el escritor, debe romper esa monotonía de relación de pareja. Debe haber pelea, reconciliación, ¿no? Entonces, en el cuento debe haber eso. Hasta en las novelas hay eso. Aunque en muchas novelas terminan muy bien, amándose, felices para siempre. Claro. Pero algunos... Hay finales tristes o hay finales alegres, Sí, ¿no? sí, por ejemplo, en mi novela que estoy escribiendo es triste en el final, ¿no? Donde entra a la cárcel el médico y el novio, ¿no? Por ejemplo, me gusta la escritora chilena, Isabel Allende. Isabel Allende. Tengo varios libros de ella. Yo la admiro mucho. Tiene sus cuentos maravillosos. Por ejemplo, La Casa de los Espíritus. Qué linda obra de Isabel Allende. Ahora, ¿cómo te va en la participación en las ferias? Contacto con el público, contacto con otros escritores. Ah, sí, la relación es muy interesante entre escritores. Nos charlamos sobre nuestras obras, cómo hemos enfocado nuestros temas. Es muy interesante la relación entre escritores, pero mayormente nos quedamos frustrados porque no vendemos mucho nuestros libros. La gente pasa, mira, observa, y se van uno que otro, ¡ay, qué lindo libro! A ver, ¿qué fondo tiene esta tu obra? ¿Qué mensaje tienes? Nos pregunta, entonces les relacionamos, bueno, compran, pero son muy pocos los personajes que les gustan los libros. Pero la Feria de los Libros es muy interesante. Aprendemos mucho de los demás escritores que participamos en las ferias. Eso para mí es muy interesante. Aprendo mucho de ellos, de sus conversaciones. Es muy interesante hablar sobre literatura. Claro, sí. Claro. Ahora, Nicolás, ¿cómo ha sido el tránsito del periodismo a la otra tarea de ser escritor? Como te contaba, Relaciones Humanas he escrito sobre lo que he experimentado, como testigo de malos tratos a la gente. Ahí empecé. De ahí, de Relaciones Humanas, digo, ¿por qué no puedo escribir otras cosas de literatura? Claro. Entonces, de esa manera he ingresado a escribir crónicas de tesoro, por ejemplo, son cuentos literarios, como las fábulas. Ahora estoy escribiendo un libro que se llama Presidentes Indigenistas. En ese libro, por ejemplo, estoy tocando desde las civilizaciones precolombinas, desde México hasta Sudamérica, nuestro país, Tiahuanaco, por ejemplo, Tiahuanaco, los incas. Yo admiro mucho las civilizaciones mexicanas, los toltecas, los mayas, aztecas y otras civilizaciones más. Y antes que lleguen los españoles, ¿no? Y de ahí entro a la conquista de América,
por Cristóbal Colón. No. Ahí me he enterado que Cristóbal Colón ya conocía la existencia de América. Sí, él vivía en Portugal, se casó con una portuguesa, ¿no? Y casualmente llega un navegante portugués, lo socorre en su casa, Cristóbal Colón, y le cuenta su travesía, cuenta que existe otro continente. Ya sabía eso. Colón ya sabía. Pero eso no habla con nadie, ni a los reyes españoles. Muy interesante es eso, ¿no? La conquista de América, después, cómo los europeos avasallan a las naciones originarias de América. Inglaterra, España, Francia, en fin, ¿no? De ahí hablo sobre la insurgencia de la clase indígena. En América Latina, en Perú, el Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Cómo se rebela contra los españoles. Después Tupac Katari. En América, en Bolivia, los hermanos Dámaso, Nicolás Dámaso, Katari, sí. ¿No? En Chayanta, ¿no es cierto? Sí. Así hablo de las, por ejemplo, en Cochabamba, pocos saben la rebelión de Martín Uchu. Martín Uchu. Sí, un indígena que se rebela contra la colonia española. Los españoles lo nombran como jefe de la comunidad, ¿no? Después hablo, por ejemplo, el himno a Cochabamba fue el primero, dice, ¿no ve? En 1730, por ahí, que tiene su monumento hacia el puente de Quillacollo. Calatayud. Alejo Calatayud, claro. Es el primer cochabambino que se rebela contra la colonia. No precisamente con fines de independencia, sino que era en contrarrestar contra el abuso de los impuestos que cobraban. Eso era Alejo Calatayud, ha sido el primero. Antes del levantamiento de los indígenas, antes del levantamiento del 25 de mayo. Alejo Calatayud. Es por eso que el himno a Cochabamba fue el primero, precisamente recordando el movimiento de Alejo Calatayud. Nicolás, prácticamente... Ahora entro a los presidentes indigenistas. Empiezo con que ha sido declarado Dios de los indígenas, Belzu. Sí. Belzu. Estoy terminando en Evo Morales. Hablo de Villarroel, Víctor Paz Estenssoro, Barrientos, ¿no? Estos personajes presidentes se han aprovechado de la ignorancia para asumir el poder. Por eso se llama, por eso digo presidentes indigenistas. Bueno, entonces estás ahora en esa tarea. En esa tarea estoy. Estoy en borrador. Estoy precisamente en Evo Morales. No sé en qué dará para que termine. ¿Cómo acabará la historia de Evo Morales? Estoy esperando. Sí. No quiere estar derrotado. No quiere. Sí. Está haciendo esfuerzos por sobrevivir en el ámbito político. Sí, así es. Bueno, yo lo conozco bien. Él era diputado, yo estaba trabajando en el canal Antena 1. Sí. Había una conferencia de prensa en Germán Buch, en la sede de los cocaleros, ¿no? Termina la conferencia, yo caminaba de terno cuando yo ejercía la profesión. Esa vez tenía una camisa color rosada. Termino la conferencia, Evo Morales, eres mi enemigo, me dice, por mi camisa, ¿no? Ha pensado que era movimientista. Sí, no, Evo, yo soy tu amigo, le digo. No, eres terco. Sí, sí. Me sigue
eres mi enemigo, me he enojado. La rabia subió de mis pies hasta la cabeza. Claro. Y yo le dije, ¿y tú qué eres? Le dije, ¿te crees el líder del campesinado de Bolivia? No, lo he carajeado. No, carajo, le dije. Tú solo eres líder de los cocaleros del Chaparín, nada más. De esa manera me conoció bien Evo Morales. Bueno, Nicolás, quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista en el programa. Ya estamos casi llegando al final. Tu despedida del público que verá el programa. En primer lugar, te agradezco, Tino, por haberme invitado a tu programa. Siempre voy a recordar esta entrevista. Para mí va a ser un recuerdo muy grato que lo voy a tener. Seguramente van a tener mis hijos también. No, sin duda. ¿No? Con seguridad van a tener mis hijos y estoy muy satisfecho y complacido. Y también quiero mandar un mensaje a la población cochabambina. Recuperemos los buenos modales, recuperemos la sinceridad, las buenas costumbres, no perdamos los valores humanos. Esa sería mi recomendación al pueblo cochabambino, sobre todo a la juventud estudiosa. Primero, que se hagan profesionales, que lo más importante ahora para sobrevivir es tener una profesión. Gracias, Nicolás. Habrá que tomar en cuenta estas recomendaciones, principalmente para los jóvenes que necesitan también modelos de vida, modelos a quienes seguir en todas las actividades, en todas las disciplinas, donde cada uno de nosotros desarrollamos habilidades y destrezas para una determinada profesión. Y todo pasa por tener buenas relaciones humanas, pasa por mostrar valores morales que dicen mucho de la persona. Precisamente en esa vía, Nicolás ha escrito el libro que se llama Relaciones Humanas y Buena Conducta, a partir de la propia experiencia que él ha tenido en su actividad periodística, donde ha encontrado que normalmente las personas que están vinculadas en instituciones públicas y privadas tratan mal al cliente o tratan mal a la persona que va en busca de satisfacer una demanda. Pero también es importante señalar este aporte en la recuperación de las fábulas y las leyendas, lo mismo que de las crónicas de terror. Había dicho que Nicolás trabajó siendo periodista. Deja la profesión de periodismo ya de jubilado, encuentra precisamente esta veta literaria, esta veta de escritor a la que actualmente está plenamente dedicado. Nos ha señalado que está escribiendo un otro libro y que de a poco está avanzando en esta tarea. Estaremos pendientes para poder tener el libro en la mano y hacer una lectura sobre los presidentes indigenistas en el país, que, como nos ha señalado, normalmente asumen el poder y luego ejercen ese su poder frente al pueblo que normalmente a veces espera mucho de los presidentes. Y los presidentes no contribuyen mucho en el ámbito indígena. Bueno, estas experiencias las estamos contando en Memorias que Perduran, el programa que recoge semblanzas de vida de personas como Nicolás que han contribuido mucho con su tarea, con su labor, en este caso una labor periodística y ahora una labor literaria en función de escritor. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.